Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. Es un gusto para mí, un placer estar delante de toda la iglesia de Jesucristo y compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, y sobre todo una gran responsabilidad, hermanos. Pero el día de hoy mi oración es que la palabra del Señor llene nuestros corazones, abra nuestras mentes y en especial hoy aprendas algo nuevo. Que tú te vayas a tu casa con un nuevo aprendizaje, que no te vayas, ay, pues ya lo que dijo el hermano Luis, pues ya lo sabía, sino que tú regreses a tu casa con algo nuevo aprendí el día de hoy. Y este mensaje lleva por nombre, mis amados hermanos, todos a la gran cena. Todos a la gran cena. La palabra de Dios, hermanos, está llena de hermosas enseñanzas que llenan nuestras vidas. Pero sin duda alguna, las parábolas son una ilustración del reino de los cielos usando elementos cotidianos aquí en la tierra. Por ejemplo, hermanos, la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo nos cuenta esta porción de la palabra del Señor, que era el hijo que se apartó y que luego se perdió. ¿Qué pasó? Regresó. La parábola del hijo pródigo. También nos encontramos el sembrador, una de las parábolas también que muchos de nosotros conocemos, y habla acerca de cómo diferentes personas pues aceptan la palabra de Dios. A lo mejor tú te identificas con unas de ellas, pero hoy no es el tema que voy a hablar. La parábola que yo tomé para este mensaje es la gran cena, que se encuentra en el libro de Lucas 14. Pero antes de entrar en materia, me gustaría hacer una pequeña encuesta con todos los que estamos aquí. Así que yo voy a empezar a preguntar algunas cuestiones, y si tú conoces a una persona o has visto a alguna persona con la condición que yo voy a mencionar, levanta tu mano en alto, ¿ok? Esa es la ventaja de que estemos aquí. Así que tú, hermano, que estás viendo desde tu casa, desde tu pantalla, te invitamos a que la próxima semana estés aquí con nosotros, pero hoy esta dinámica va a ser con los que estamos aquí presentes. Me voy a bajar un momento para hacer esta encuesta con todos ustedes. Bien, vamos con la siguiente diapositiva para que los hermanos puedan ver y levantar su mano. ¿Alguno de ustedes conoce, ha visto, es su vecino de lejitos, alguna persona con dificultades para oír o definitivamente sorda? Levante su mano. Bastantes personas. Muy bien, bajen su mano. Vamos con la siguiente. ¿Alguno de ustedes conoce alguna persona con dificultades motrices? ¿A qué me refiero con eso? En silla de ruedas,
tiene alguna dificultad para caminar o necesita un apoyo para hacerlo, levante su mano. Ok, muy bien. Bajemos la mano. Vamos con la tercera condición que tengo aquí. ¿Alguno de ustedes conoce, ha visto, ha escuchado alguna persona con autismo? Levante su mano. Oigan, pensé que eran muy pocos los que habían tenido esta experiencia. Bajen su mano, muy bien. ¿Alguno de ustedes conoce o ha visto alguna persona con síndrome de Down? Levante su mano. La gran mayoría. Muy bien. Ya casi termino la encuesta. La siguiente. ¿Alguno de ustedes conoce a una persona ciega o con debilidad visual que le cueste trabajo ver? Levante su mano. Excelente, la mayoría. Y voy con la última que tengo aquí. ¿Alguno de ustedes conoce a alguna persona, niño, con hiperactividad? Levante su mano. Ahí hay controversia, están ahí, ¿verdad? Haciendo comentarios. Yo creo que sí, yo creo que no. Bueno, pues hoy voy a explicar un poco acerca de este tema, hermanos, tan importante, y espero que tú le digas al Señor: Señor, háblame, porque yo quiero poner en práctica lo que tú me enseñes esta mañana. Con la encuesta anterior, hermanos, podemos reflexionar que conocemos a muchas personas con diferentes características, discapacidades, diferentes condiciones, pero la pregunta que realmente vale la pena mencionar es: ¿qué has hecho con respecto a estas personas? O sea, ya conocí que la mayoría de ustedes conoce alguna persona con las características que mencioné, pero ¿tú qué has hecho? Joven, a lo mejor te has burlado, a lo mejor lo has visto con pobrecito, con lástima, a lo mejor has actuado de forma inadecuada. Ahora, ¿les has compartido el amor del Señor? ¿Qué visión tienes acerca de las personas con discapacidad o con alguna otra condición? Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que de repente no hemos hecho nada. Si muchas veces con el alcohólico que vive al lado de tu casa, yo lucho con unos ahorita que viven cerca de mí, que diario están en sus fiestas, y estoy orándole mucho a Dios porque haga su voluntad, pero no les compartimos. Luego a este grupo vulnerable, ¿qué has hecho? Y es allí donde debemos reflexionar. En el año 2020, hermanos, gracias a nuestro Señor, pude participar en un libro aquí en el estado de Tabasco sobre los criterios técnicos de las personas con discapacidad. Allí, si tú eres maestro o estás en ese rubro y llega a tus manos, por allí va a estar mi nombre en ese libro. Pero aquí lo importante es que cuando estaba participando en la elaboración de esto, es sorprendente que apenas en el año 2020 en Tabasco sale un manual para cómo atender a las personas con discapacidad u otras condiciones. 2020. Y se publica en el 21, imagínense, hace 2 años apenas. Y me sentía con la responsabilidad. Desde hace tiempo tenía ese deseo de hablarle a la iglesia de este tema, de un tema que muy pocos tocan, un tema que a veces queda en el olvido, pero que creo que el Señor nos manda a hacer algo también con respecto a ello, hermanos. Para ello, hermanos, voy a leer junto con ustedes el libro de Lucas 14, del versículo 15 al versículo 24. Búsquenlo en sus Biblias y si no, aparecerá en la pantalla, síguenlo con su vista. Dice: oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse.
El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como tú mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena, dice el Señor. En la historia del mundo, hermanos, hay mucho que hablar de este tema, pero con respecto a este pasaje bíblico voy a tocar 3 puntos importantes para que reflexionemos esta mañana. El primero, hermanos, es aprender un poco sobre la discapacidad y otras condiciones. En la historia del mundo, inclusive en la Biblia, hermanos, encontramos diversos tratos hacia las personas con alguna situación específica. Llámese esta discapacidad, trastorno o enfermedad. En algunos países, miren, esto es bien interesante y va a aparecer una línea del tiempo para que ustedes vayan comparando. Cuando una persona nacía con alguna discapacidad, malformación o alguna situación genética, lo que sucedía es que muerte, no habían para más. O sea, tu hijo nació con una discapacidad motriz en sus pies, muerte. Posteriormente, hermanos, nos encontramos igual que en otros lugares, hermanos, del mundo, aún el día de hoy, viven esas personas excluidas en el encierro. Es una vergüenza para la familia que estos niños, estas personas, sean parte de su descendencia. Y hoy en día, increíblemente, hermanos, hay países en donde están encerrados en el olvido. También nos encontramos que mucha gente, inclusive es increíble que el día de hoy crean que es una maldición, que es un castigo de Dios, que es algo estarás pagando, por eso tu hijo o tu hija nació así. Pero déjame decirte, hermano, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan 9, del 1 al 3, aparece en pantalla. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Imagínense por un momento, hermanos, a Jesucristo rompiendo el paradigma de que eran lo peor que había en la sociedad, que las personas con discapacidad o alguna condición específica merecían estar en el destierro, totalmente olvidados. Y le preguntan, ¿no? ¿Qué estaré pagando? ¿Qué estaré pagando? Muchos hermanos que sus hijos aquí en la iglesia, hermanos, tienen alguna discapacidad o condición, siempre les digo: no estás pagando un castigo de Dios, no estás pagando una maldición. Y te lo digo hoy, hermano, que tienes un hijo, una hija con alguna condición. Y qué maravilloso es lo que dice el versículo 3. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué querrá hacer el Señor con tu hijo? ¿Qué querrá hacer el Señor con ese joven, ese niño con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, ciego, sordo? ¿Qué querrá hacer el Señor? Manifestar sus obras
a través de Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Entonces el Señor quiere, hermanos, y rompe ese paradigma, y es maravilloso, hermanos, es maravilloso el amor de Dios demostrado allí. Y padres que están aquí, que están luchando con sus hijos día a día, su hijo que no tiene ninguna situación específica, o su hijo con discapacidad, con autismo, TDAH, te digo, hermano, sigue esforzándote. El Señor te dice, te quiere mostrar algo especial. Hermano, que traes a tu invitado con síndrome de Down. He visto muchos hermanos, muchos jóvenes, chicos con síndrome de Down aquí. Haces bien enseñarle el camino del Señor. Hagamos, hermanos, esa enseñanza y hagamos es una cultura en la iglesia. Que nosotros, hermanos, somos los primeros que debemos de enseñar a la sociedad cómo es la verdadera inclusión. La inclusión no es marchar por las calles rayando y destruyendo monumentos. La inclusión no es que yo voy a expresar un derecho. Ayer comentaban hace un momento los líderes en la escuela dominical las marchas para la identidad de género y todo ese tipo de situaciones. ¿Qué ves de sano y saludable en esa marcha? Dime una sola cosa y vamos a encontrarnos, hermanos, que no vas a ver nada. Y también nos encontramos con otro tipo de padres que también son parte de la iglesia, que han ignorado los comentarios de los maestros, de su familia, cuando te dicen, es que tu hijo yo creo que tiene algo. Tu hijo le cuesta mucho trabajo aprender, es muy hiperactivo. Tienes que hacer algo, hermano. Y si te han dado alguna noticia con respecto a esto, no continúes en la negación. Lucha por tu hijo. Con tristeza hay muchos hermanos que dicen, pues ya me dijeron que mi hijo tiene una condición, hermano, que tiene discapacidad intelectual, le cuesta aprender. Y pues, ya ahí lo voy a dejar, hermanito, porque me dijeron que hasta tercero de kinder va a aprender. No puedes permitir que hasta ahí llegue tu hijo, hermano. Ve a terapia, ve al psicólogo, lucha, enséñale, pero no te quedes de brazos cruzados. También, hermanos, debemos comprender la clasificación de la discapacidad y las diversas condiciones que han surgido. Hay dos grupos importantes en estas condiciones. El primero es discapacidad y el segundo es trastorno. Ok, repito, el que está arriba dice discapacidad y el que está abajo dice trastorno. Por ahí se me movió la diapositiva, pero ahorita la corrijo con la explicación. Entre el grupo de discapacidad entra la discapacidad física o motriz, personas que usan silla de ruedas o un apoyo para desplazarse, etcétera. La intelectual, hermanos, la discapacidad intelectual son aquellas personas que tienen dificultades considerables tanto en el funcionamiento intelectual como en la comunicación. O sea, les cuesta aprender y como les cuesta aprender, se les dificulta expresarse. ¿Ok? Entonces, presentan esa dificultad intelectual. Luego nos encontramos con discapacidad auditiva. Anteriormente, hermanos, se les decía personas mudas, pero ese es un término, hermanos, despectivo. Por eso se usan las personas sordas, sería lo correcto. Entonces, para que por allí vayamos anotando los que están tomando nota. Después nos encontramos la visual, que es ceguera total o debilidad visual, y discapacidad múltiple es aquella que se combinan varias de estas. Por ejemplo, está ciego, pero aparte de ciego, sordo. O está ciego y con discapacidad física, está en silla de ruedas. Esa es la discapacidad múltiple. Y en el segundo grupo entran los trastornos. El primero es el TDAH, muy de moda ahorita. Ahorita todo, papá dice que yo creo que mi hijo es hiperactivo, hermano. ¿No? Entonces, lo primero que tienes que entender, hermano, es que la hiperactividad es un trastorno.
Por lo tanto, no debe de estar en tu vocablo de palabras cuando te refieres a un niño travieso, cuando te refieres a un niño que le gusta el relajo, sino tienes que enfocarte porque esto tiene que tener un diagnóstico. Si eres neurólogo, paidopsiquiatra, psiquiatra y te dijeron que es hiperactivo, usa el término hiperactividad. Pero si nadie te ha dado un diagnóstico especializado, bórralo de tu banco de palabras. Porque con tristeza veo que, hermanos, que son hiperactivos todos los niños del salón de mis hijos. Yo creo que el maestro se ha de volver loco con todos los niños hiperactivos. La hiperactividad afecta, hermanos, la actividad física, esas son las dos características principales, y también en la atención. O sea, un niño muy distraído es un síntoma importante, y aparte de distraído, es una dinamita. O sea, no paren todo el día, a tal grado que los papás se cansan considerablemente, hermanos, y les ha traído problemas severos en la escuela. Esa es la hiperactividad. Si es relajista, pues edúcalo, ¿no? Si es demasiado inatento, dile, hijito, presta atención, que deje de ver un poco televisión. Entonces, esa es la hiperactividad. Y por último, hermanos, allí aparece el TEA, trastorno del espectro autista, el autismo. El autismo se ven afectadas 3 áreas considerables. Primera, el lenguaje y la comunicación. La segunda área que se afecta es el área de inflexibilidad mental. Y la tercera área, hermanos, que también se afecta es la parte social. ¿Sí? Así que por allí conocen a mi sobrinito Aduán. Mi sobrinito Aduán tiene un diagnóstico de autismo. Y si te saluda, siéntete importante, hermano, porque no saluda a nadie. Entonces, si te saluda y te da la mano o te voltea a ver, vas bien. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros podamos identificar esto. Y puedo hablar de muchos otros trastornos y discapacidades, pero considero que son los más comunes el día de hoy. Espero que te sirva como información general, hermanos. Pero ¿a qué viene esto, hermanos? Voy a hablar un poco del contexto de la parábola. El contexto de la parábola. Les voy a dejar de tarea, hermanos, que lean todo el capítulo 14 de Lucas en casa. Yo nada más leí una parte, pero lean toda la conversación que ocurre en esa cena en donde estaba Jesús. Y en el inicio de este capítulo se menciona que Jesús había sido invitado por un fariseo importante, por un fariseo, maestro de la ley importante, a cenar a su casa. Qué increíble, ¿verdad? Que Jesús vaya a cenar con los que en algún momento les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Cómo está? Sí, porque a pesar de todas sus malas ideas, de todos los conflictos que había entre Jesús y los fariseos, Jesús los amaba. Y eso es algo interesante que tenemos nosotros que entender. A pesar de las diferencias, él hacía y el conocimiento de la ley que poseía, y a pesar de las diferencias, el Señor los amaba, tanto así que accedió a cenar con ellos. Yo creo que no cenas con cualquier persona, hermano. Cenas con personas que tú conoces. Te invito a comer inclusive. No vas a ir a invitar a comer a alguien que comúnmente no compartes la mesa. Lo común es que compartas tu mesa con tu familia, con tus amigos cercanos, pero no con alguien que está muy lejano de ti o que de repente has tenido algún conflicto con él. Y Jesús accedió a ello. Jesús no podía dejar pasar por esta oportunidad para enseñarles. Y allí surge la mención de esta parábola que acabo de mencionar. Y reiteradamente Jesús hablaba en ese capítulo 14 de los ciegos, de los cojos, de los pobres. ¿Por qué será que Jesús constantemente en esa cena reiteradamente hablaba de ellos? Porque Jesús, así como amaba a los fariseos,
también amaba a aquellos cojos, a aquellos mancos, a aquellos ciegos. Los fariseos solo aceptaban en su círculo social a personas igual que ellos, hermanos. Santos, inteligentes, de su mismo estatus económico y social. O sea, ellos se consideraban casi perfectos. Pero aquella noche el desafío fue el invitar a personas necesitadas, con discapacidad, ya que la misma mención la hizo reiteradamente en aquella cena. Y a pesar de los distractores, hermanos, que hubieron en esa cena, ¿qué distractores? Inicio leyendo yo hace un momento el capítulo 14 y versículo 15, en donde dice: oyendo esas enseñanzas, uno grita: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. O sea, ahí hay como que esta frase es como cuando estamos hablando aquí los predicadores y alguien grita: gloria a Dios. Algunos les da igual porque están glorificando a Dios, pero algunos: ay, este hermano no puede callarse. Y es allí, hermanos, donde surge esta parte importante, donde estaba el Señor enseñando de qué lugar se iban a sentar, y sale uno: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y retoma el Señor la parábola de la gran cena y continúa explicando. En nuestras vidas, hermanos, pueden haber muchos distractores que nos alejan del mensaje principal que el Señor quiere hablar, que nos alejan, hermanos, del camino correcto que tú debes seguir. Atiende a la voz del Señor, hermano. Atiende a la voz del Señor y sobre todo no seas como esos fariseos. Es momento de abrir los horizontes, de ir por las plazas y compartir el evangelio de nuestro Señor. El tercer punto que comparto, hermanos, es uno que ese sí yo lo inventé, tengo que admitirlo, y es discapacidad espiritual. Discapacidad espiritual. En este punto, hermanos, titulé así porque discapacidad se compone de dos palabras: del término disminución, y capacidad del término capacidad. Entonces, la discapacidad es la disminución de una capacidad. Y muchos de los que estamos aquí, hermanos, tenemos una gran disminución en la capacidad en el servicio de la obra del Señor. Pero si juzgas al que no puede hacer algo, si ves con lástima y desprecio al que no puede caminar, si señalas al que no se le queda nada. Y nos encontramos, hermanos, en este punto con 3 invitados a esta cena, con 3 invitados que fueron llamados por su Señor. Pero estos 3 invitados tienen 3 características diferentes. Vamos a analizar cada una de ellas. El primero, hermanos, empieza con su excusa diciendo: compré un terreno y tenía que ir a verlo. Pero ¿cómo puede uno comprar un terreno sin ir a verlo, hermanos? O sea, hace unos meses un familiar mío iba a comprar una casa y las veía en el Facebook, las veía ahí en las fotos que le mandaban, pero pues no se decide uno por medio de fotos si ir a comprar una propiedad. Tienes que ir a ver qué es lo que vas a comprar. Es como si yo te vendiera un coche y tú dijes: mira, está en buen estado, mira, no le falla nada, arranca muy bien, no tiene falla alguna, cómpramelo. Y te mando la foto. Bueno, pues te lo compro, ¿dónde te deposito? Ya deposita uno, ¿no? Y después lo va a probar y después lo va a ver. Yo creo que nadie en su sano juicio hace eso. Imagínense, hermanos, qué excusa
poco creíble. A mí me pasó un caso una vez con un alumno en secundaria, en donde lo llevan a mi oficina porque el chico no había llevado tarea. Yo creo que ese día la maestra amaneció un poco de mal humor y me la llevan a mi cubículo en donde estoy en la escuela. Dicen: maestro, aquí te traigo a este muchacho porque no hizo la tarea. Yo, ok, ya me lo dejan. Le digo: siéntate. Digo: a ver, cuéntame, ¿por qué no hiciste la tarea? Platícame un poco. Bien, maestro. Lo que pasó fue que el día de ayer llegué a mi casa, ya ve que había mucho calor. Tienes toda la razón, sí, había bastante calor. Y luego, maestro, fíjate que lo que yo hice fue lavar mi uniforme. Ajá, muy bien, que haces bien, ¿no? Lavar tu uniforme llegando a casa, muy bien. Y lavé mi uniforme, maestro, lo puse a secar, pero ya ve que como el tiempo cambia mucho, de repente se nubló y pues ya empezó a llover. Y se me volvió a mojar el uniforme. Yo, ok, ajá. Y después, maestro, hoy me iba a poner la playera y se me cae. Y como mi piso es de tierra, pues se me mancha el uniforme. Y yo, ajá. ¿Y la tarea? O sea, ya me había dicho a mí que lavó su uniforme, que hizo esto, y el punto era la tarea. ¿Dónde quedó la tarea? Me contestó todo menos mi pregunta inicial. ¿Qué excusas has puesto tú, hermano, en el trabajo de la obra del Señor? ¿Tu tiempo es valioso? Sí, es valioso. Pero cuando lo inviertes en las cosas del Señor, es aún más valioso. Por eso el Señor te manda, hermano, a que tú puedas entender y dejar de poner excusas que no son creíbles, y más a la hora, hermanos, de hablar de la obra del Señor. El segundo dijo: compré 5 yuntas de bueyes y quería ir a checarlos. Muchas veces nuestra economía, negocios, diversas ocupaciones hacen que ignoremos la voz del Señor. Si le preguntara ahorita a los coordinadores, hermanos, ¿cuántas excusas no hemos escuchado? Y algunos hasta nos bloquean. Pero ¿cuántas excusas has dado tú para servir al Señor? ¿Has puesto como maldición tu trabajo en lugar de como una bendición? ¿Lo que tú haces en tu vida diaria te acerca también a Dios? ¿O al contrario, me separa más del Señor? ¿Pones como impedimento tu economía? Reflexiona, iglesia del Señor. El Señor, como cantábamos, es poderoso, pero a veces nuestro corazón no está dispuesto a creer lo que el Señor dice. Y la tercera persona, hermanos, dice: me acabo de casar y no puedo ir. O sea, te acabas de casar, pues aprovecha y pasea con tu esposa. No es lo más lógico, lo más cotidiano que tu esposa no se separa de ti. Pues voy con mi esposa. No podía ir por su esposa. ¿Alguna vez te has excusado por tus hijos? ¿Alguna vez tú te has excusado con tu pareja? ¿Alguna vez tu excusa, hermano, ha puesto a tus padres? Atiende a la voz del Señor, hermano. Porque si alguna de estos 3 puntos que acabo de mencionar se identifican con lo que tú, hermano, estás diciendo que te aleja del Señor, estás en una discapacidad espiritual severa. Acércate al Señor. Muchas veces las personas con alguna discapacidad o trastorno no se pueden excusar, hermanos, porque ni se pueden comunicar con nosotros. No escuchan, no aprenden igual que nosotros, no pueden ver, no caminan por sí solos, etc. Así nada más de fácil les digo:
¿cómo le dirías a una persona sorda, Dios te bendiga? O sea, nada más compartiéndole el amor de Dios a una persona, o que Dios te ama. Ahorita les voy a enseñar un poquito. A ver, vamos a hacer con nuestra mano dominante esta configuración. Acérquense cámara para que los hermanos que estén lejos me puedan ver, que es como una letra D, como una letra D. La vamos a colocar en nuestra sien y hacia el cielo. Dios, Dios, Dios. Veo a muchos haciéndolo, muy bien. Y bendición, hermanos, hacemos nuestros puños cerrados de arriba hacia abajo, hacemos este movimiento vibrante de los dedos. Bendición. Entonces, Dios bendiga, y puedes agregarle al final ¿a quién? A ti, a ustedes, a mí me bendice. Entonces vamos a decirle Dios te bendiga y terminamos señalando a la persona. Dios te bendiga. Muy bien, practíquenlo y vamos a poder hacer que tengamos aquí en nuestra propia comunidad de sordos en la iglesia, predicando la palabra de Dios en lengua de señas. Dios quiere hacer algo especial. Conclusión: utilicemos calificativos correctos, hermanos. No me imagino a Jesús diciendo el enfermito, el pobrecito, ¿no? Y usemos esos términos correctos que aparecen en pantalla. Y dice, especiales son las pizzas. A veces decimos, ¿sabes que las personas especiales son las pizzas, o tenemos un carácter especial? No es correcto. Capacidades especiales tienen los superhéroes. Enfermitos hay en el hospital. Atrasado o retrasado viene el vuelo, el autobús. Capacidades diferentes tienen las ollas, los trastes, diferente capacidad. Angelitos hay en el cielo. Entonces, ¿cómo les digo? Persona con discapacidad, persona con autismo, persona con hiperactividad. Eso no es ofensivo. Es importante que usemos esos términos, porque el Señor nunca usó un calificativo minimizando a los demás. Aprendamos eso del Señor. Iglesia, vayamos por los caminos y vallados y obliguémoslos a entrar, forcémoslos a entrar. ¿Por qué se usa ese término, hermanos? Se usa ese término porque ellos mismos, las personas con discapacidad, se sentían que no valían nada. Ellos mismos se creían lo peor. Ellos mismos se sentían indignos. Por eso la Biblia habla de fuérzalos, oblígalos a que vengan y te conozcan. Y también, hermanos, si aquí nada más en la iglesia de repente tienen que ir los hermanos de orden para que se pasen adelante, o sea, fuérzalos a que entren hasta adelante. Pero estas personas se creían marginadas, porque así les habían enseñado. Es momento, hermanos, que expandamos los horizontes, y como dice la parábola, si el que está entendido no quiere venir a los pies de Cristo, ve por los vallados, ve por los ciegos, ve por los mancos, ve por aquel que no puede ver, y compartámosle el amor de Jesús. Si sigues poniendo pretextos para cumplir la voluntad del Señor, su palabra es clara, iglesia. Deja de poner excusas y pretextos, porque si no, no serás convidado a la cena. No más excusas, iglesia del Señor. Y trabajemos por derribar esas barreras que me están haciendo que mi corazón vaya para abajo, que mi pensamiento vaya contrario a lo que dice el Señor.
Ahorita vienen los campamentos. ¿Ya te excusaste? ¿O ya dijiste, anótame, porque quiero ser convidado a la gran cena del Señor? Si conoces a alguna persona con las condiciones que vimos hoy, hermanos, invítalos también. Ellos merecen ser salvos. También Cristo murió por ellos en la cruz, al igual que por ti y por mí. Y si tú, hermano, tienes una discapacidad, tú que estás aquí, quiero decirte que Dios te ama, al igual que a mí, al igual que a ti, que a todos los que estamos aquí, y que nosotros igual te amamos. Termino diciendo que en Jesucristo es la vida eterna. Hay un lugar especial para todos. Dios les bendiga. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención. A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. Creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. Estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.